te recetaron una pastilla para salvarte la vida. Te dijeron que el colesterol era tu mayor enemigo y que esta pequeña dosis diaria sería tu escudo contra un infarto. Y en parte tenían razón, pero lo que no te contaron es que mientras esa pastilla limpia tus arterias, podría estar secuestrando la llave de entrada a tus células, dejando que el azúcar se acumule en tu sangre hasta convertirte, sin que te des cuenta, en un paciente diabético. ¿Te ha pasado que, desde que empezaste el tratamiento, tu glucosa en ayunas empezó a trepar? Quizás notas más grasa abdominal que antes o un cansancio que no sabes explicar. No es por tu dieta. No es que estés comiendo mal y no es que tu cuerpo se esté rindiendo por la edad. Es una interferencia bioquímica real. Es el cortocircuito entre las estatinas y tu insulina. Una conexión que la ciencia ya confirmó, pero que rara vez se discute en una consulta de 10 minutos. Hoy vamos a romper ese silencio. Hoy vas a descubrir por qué tu medicación para el corazón está actuando como un chicle en la cerradura de tus células. Pero no te lo cuento para que entres en pánico y dejes tu tratamiento. Te lo cuento porque existe una forma de hackear este sistema, de proteger tu corazón y al mismo tiempo recuperar una sensibilidad a la insulina de acero. Hoy, Dr. Eura te revela el secreto para que tu medicina sea tu cura y no la causa de una nueva enfermedad. Si eres de los que ya tiene el azúcar en el límite o quieres evitar que tu protección cardiovascular sea el inicio de tu diabetes, este es el video más importante que verás este año. Tu salud metabólica depende de lo que sigue. Vamos a entrar en la zona de peligro metabólico y te voy a enseñar exactamente cómo salir de ella. Antes de entender el sabotaje, debemos comprender el equilibrio natural, el mecanismo que regula la insulina y el azúcar en nuestra sangre. Para que el azúcar que comes se convierta en energía, necesita entrar en tus células, especialmente en tus músculos. Imagínate que la insulina es la llave y tu célula tiene una cerradura. Cuando tomas ciertas estatinas, ocurre algo increíblemente frustrante. El fármaco no rompe la llave, pero altera la forma de la cerradura. El azúcar se queda fuera, llamando a la puerta, mientras tus niveles en sangre empiezan a subir peligrosamente. A nivel microscópico, las estatinas pueden disminuir la presencia de unas puertas especiales llamadas GLUT4. Sin estas puertas, aunque tengas mucha insulina, el azúcar no tiene por dónde pasar. Pero hay más, las estatinas también reducen una sustancia llamada isoprenoides, que son como los cables eléctricos que envían la señal de abrir las puertas dentro de la célula. Al cortar esos cables, el mensaje nunca llega. ¿Qué hace tu cuerpo ante este caos? Tu páncreas, que es una fábrica incansable, detecta que el azúcar sigue fuera y piensa, necesito enviar más llaves. Así que empieza a bombear cantidades industriales de insulina. Estás entrando en un estado de hiperinsulinemia. Tienes las arterias limpias de colesterol, sí, pero tienes un incendio de insulina y azúcar que está inflamando todo tu cuerpo. Pero aquí está el detalle que casi nadie te dice. No todas las estatinas sabotean tu metabolismo por igual. Hay una guerra silenciosa entre las estatinas que se disuelven en grasa y las que se disuelven en agua. Entender esta diferencia es el primer paso para recuperar tu salud metabólica sin dejar de proteger tu corazón. Mucha gente me pregunta, Dr. Eura, ¿por qué a mi vecino no le pasa nada y yo tengo el azúcar por las nubes? La respuesta no es la suerte, es tu punto de partida metabólico. Las estatinas no crean la diabetes de la nada en un cuerpo perfecto. Lo que hacen es empujar al abismo a quienes ya están caminando por el borde. Hay 3 grupos que deben estar en alerta máxima. Primero, si tienes lo que llamamos obesidad abdominal. Esa grasa en la cintura es una señal de que tu metabolismo ya está bajo presión. Segundo, si ya te han dicho que eres prediabético, en este caso la estatina puede ser el acelerador que transforme esa prediabetes en diabetes tipo 2 en tiempo récord. Y el tercer grupo, que a menudo se ignora, las mujeres postmenopáusicas. Los cambios hormonales ya afectan de por sí la sensibilidad a la insulina, y al añadir una estatina de alta potencia, el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina se dispara significativamente más que en los hombres de la misma edad. Es una tormenta perfecta que debemos vigilar, pero el factor más determinante es la dosis. No es lo mismo una dosis baja para mantenimiento que las dosis de ataque con estatinas de última generación. A mayor potencia para bajar el colesterol, mayor es el bloqueo de esos transportadores de azúcar que vimos antes.
Si estás en uno de estos grupos, lo que te voy a revelar en la siguiente parte sobre los análisis de sangre es literalmente vital para ti. La mayoría de las personas cometen un error fatal. Miran su glucosa en ayunas, ven un 95 o un 98 y piensan todo está bien, pero la glucosa es lo último en romperse. Para cuando el azúcar sale alto en tu analítica, tu cuerpo lleva años luchando en silencio. Si tomas estatinas, no puedes permitirte llegar tarde. Si quieres saber la verdad, tienes que pedirle a tu médico que mida tu insulina basal. Al cruzar ese dato con tu glucosa, obtenemos el índice OMA-IR. Este número nos dice cuánto esfuerzo está haciendo tu páncreas para mantener el azúcar a raya. Si tu insulina está alta, aunque tu azúcar sea normal, la estatina ya está saboteando tu metabolismo. El segundo marcador es la hemoglobina glicada. Mientras que la glucosa es una foto de un segundo, la glicada es la película de los últimos 3 meses. Si este valor empieza a trepar por encima de 5,6 mientras tomas el medicamento, es la prueba irrefutable de que tus células están perdiendo la batalla contra la resistencia a la insulina. Muchos laboratorios dan rangos de normalidad muy amplios, pero para un paciente en tratamiento con estatinas buscamos la optimización, no solo la normalidad. En la siguiente parte te voy a enseñar las 3 estrategias exactas para limpiar la cerradura de tus células y revertir este proceso sin tener que elegir entre tu corazón y la diabetes. La primera herramienta para desbloquear tus células no está en la farmacia, sino en el gimnasio. El ejercicio de fuerza es como crear una puerta trasera en tus músculos. Al levantar pesas o hacer ejercicios de resistencia, obligas a los transportadores YEL UT4 a salir a la superficie y captar azúcar, saltándose el bloqueo que la estatina intenta imponer. ¿Es la forma más rápida de bajar tu insulina basal? Este es el secreto que debes comentar con tu médico. No todas las estatinas actúan igual. Las estatinas lipofílicas, como la atorvastatina o simvastatina, entran más fácilmente en las células y pueden causar más interferencia. Sin embargo, las estatinas hidrofílicas, como la pravastatina o rosuvastatina, suelen ser mucho más amigables con tu metabolismo. Un simple cambio de molécula podría salvar tu páncreas. Además, hay 2 aliados que no pueden faltarte. El magnesio ayuda a que el receptor de insulina funcione mejor, y la berberina o el cromo, que actúan como sensibilizadores naturales. Estos suplementos ayudan a engrasar esa cerradura que el medicamento ha intentado trabar. Pero recuerda, nada de esto funciona si no controlas la carga de carbohidratos refinados, especialmente en las horas donde eres más sensible. Si aplicas estos 3 cambios, fuerza, el tipo correcto de estatina y suplementación base, estarás protegiendo tus arterias y tu metabolismo al mismo tiempo. Estás dejando de ser un paciente pasivo para tomar las riendas de tu longevidad. Ahora vamos al cierre para decirte qué hacer mañana mismo. La medicina moderna no debería ser un intercambio de una enfermedad por otra. No tienes por qué aceptar la prediabetes como el precio inevitable de proteger tus arterias. Hoy has aprendido que el conocimiento es tu mejor medicina. Al entender cómo las estatinas afectan tu insulina, has dejado de ser una víctima de los efectos secundarios para convertirte en el dueño de tu salud. Mañana mismo, revisa tus análisis. Busca ese índice HOMA-IR, prioriza tus ejercicios de fuerza y habla con tu médico sobre la posibilidad de ajustar tu tipo de estatina. No se trata de dejar de proteger tu corazón, se trata de hacerlo con inteligencia metabólica. El equilibrio es posible y ahora tú tienes las llaves para lograrlo. Si este video te ha dado una respuesta que llevabas tiempo buscando, ayúdame a que llegue a más personas. Compártelo en tus grupos de WhatsApp con quienes también tomen este medicamento. Suscríbete para que no te pierdas el próximo protocolo de longevidad. Soy el Dr. Eura y mi misión es que vivas más años, pero con un metabolismo que te permita disfrutarlos al máximo. Nos vemos en el próximo video.